Yo suelo vestirme un poquito más formal, pero me puse brillo a la altura de mi invitado. Bienvenido. Ay, gracias, de verdad. Y me siento súper cómodo aquí entre grandes amigos. Qué Bueno, bien. el título de este programa es Sin Rodeo, así que después que te saluden los muchachos, vamos a lo que vinimos. Vanle para allá. Brito, Total, ustedes buenas van a ver. noches. Para mí es un placer, sobre todo que hayas venido hoy de noche a la ciudad de Santiago, compartir con un amigo político, empresario, abogado, comunicador, ¿Te puedo preguntar algo, Tomás? activista social. Y de verdad tú te sorprendes que yo venga a Santiago de noche, si Bueno. siempre No, que yo ando en espérate que Santiago no, es estamos- contigo que estamos- ando. Estamos detrás. ¿Por qué es contigo que ando cuando yo ando aquí en Santiago? Ay, 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 ay. Todo el que vio los comentarios en Instagram de la semana pasada sabe que José tenía que estar aquí hoy. Sí, sí. Bueno, Brito. Un hombre multifacético, o sea que hoy hay muchos temas. Yo creo que la hora del programa va a quedar corta. Si Dios lo permite. Sí, bueno, Brito, buenas noches. Tal y como decía Tomás, gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio Sin Rodeos y con nuestros televidentes con la finalidad de poder abordar todos los temas de interés que vamos a tocar en esta noche. El señor Brito, como mencionábamos anteriormente, es hijo adoptivo de la ciudad de Santiago. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues vamos de una Me vez a agradezco. lo que vinimos. Me Hemos visto un Martínez Brito, porque el José te lo quita, muy contestatario y Siempre. también muy defensor de derechos sociales, de los niños, del medio ambiente, de tantas cosas. Pero esta semana tú te volviste tendencia, como toda la semana, pero ahí está, por un tema muy lamentable que hemos visto a raíz de la Operación Atlántico que encabezó el Ministerio Público. Y vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que pasa en Sosúa que tú te regaste en los medios para poner en contexto a ese público quizás un poquito más adulto que nos sigue a nosotros, que está un poquito desactualizado de lo de Sosúa? Claro, mira, lo primero que tengo que hacer es disculparme con mucha gente que lamentablemente se sintió aludida con los comentarios que yo hice respecto a Sosúa. Pero la pregunta es, este 26 ustedes tienen una marcha. ¿Para qué es la marcha si yo no tengo razón? Porque la cuestión es que aunque mucha gente dice, no, hay muchos comerciantes serios en Sosúa que no viven de este tipo de explotación sexual, del turismo sexual, de la pedofilia, de los abusadores. Es cierto, un negocio serio es un negocio que no te permiten llevar la víctima a comer, a tomarte un trago o a dormir. Pero sin embargo, esa persona, ese abusador igual come, igual se hospeda, igual se toma un trago y lo hace precisamente en todos los negocios, mientras todos miran hacia un lado porque por lo menos no está trayendo a la víctima aquí. Yo lamento mucho porque el que vive en Sosúa probablemente no conozca la magnitud de la imagen que tenemos los que no vivimos en Sosúa y lo que pasamos cuando vamos a Sosúa. Por ejemplo, yo no puedo llevar a mi familia a Sosúa y ustedes quizá eso no lo saben porque no van a los lugares turísticos porque ustedes viven ahí. Pero ese mismo enfermo que viene buscando ese tipo de turismo ilegal, yo voy con, por ejemplo, mi hija, mi sobrina, a un restaurante y él está ahí sentado también. Y las miradas de un enfermo no disimulan. Por otro lado, lo difícil que es, y pregunten a las que vienen, a las dominicanas que vienen también a disfrutar de las playas de Sosúa, si pueden caminar 2 esquinas sin que un hombre les pregunte cuánto por hora. Entonces, eso quizá ustedes no lo viven y no lo sienten, no lo sufren. Pero los que estamos fuera, los que no vivimos en Sosúa, los que cuando vamos a esos lugares turísticos, sabemos perfectamente lo difícil que es codearte con personas con las que uno siente que no quiere compartir espacio. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar el problema, señalarlo y resolverlo. Ustedes, los de Sosúa, el Estado Dominicano, debe filtrar la calidad de turista que va a Sosúa. Y debe detener ese turista que lo único que trae es miseria, enfermedades y depravación a Sosúa. De la misma manera deben dejar de no recibir a aquellos que vienen de otras provincias porque yo sé que no son de Sosúa. Muchos de ellos ni siquiera son dominicanos ni dominicanas que llegan a Sosúa a prostituirse y a convertir eso en una Sodoma y Gomorra. Entonces ustedes detienen eso y podrán entonces decir que Sosúa está cambiando. Mientras tanto, fue el mismo Ministerio Público quien hizo la Operación Atlántico, en la que se metió a 29 locales, 17 estancias,
Más de y ha 250 rescatado. habitaciones. ¿Tú sabes lo que es en un solo lugar rescatar 17 niños? 17 niños varones. Varón. O sea, eso llora ante la presencia de Dios, el nivel de depravación. Entonces sí, Sosúa tiene un problema y ustedes no van a llegar a ningún lado negándolo, con esa negación eterna. Ustedes lo que tienen que tratar es de solucionarlo. Y los que estamos fuera, que ponemos el dedo en la llaga, somos aliados, no enemigos. ¿Y tú? Brito, ¿cómo valoras la participación del Ministerio Público en esta operación? Ya se tomó una iniciativa de que tienen la intención de darle cara al problema. Falta mucho por hacer, pero ¿entiendes que el Ministerio Público hizo buena labor? Claro que sí, y lo ha hecho anteriormente. Yo recuerdo que Jean Alain hizo también un operativo en el que también se apresaron aproximadamente 200 personas. ¿Y sabes qué ocurrió? Que otro grupo de personas fue a hacer huelga para que lo soltaran. Porque tal como está pasando ahora, no me refiero a los comerciantes que dicen que no viven de eso y que no se benefician de ese turista depravado. Ellos van y dicen que no, que la prostitución en Sosúa es necesaria y que es parte de la economía y que por ende aquellos que componen este tipo de economía deben ser liberados. Han hecho otros operativos, Miriam Germán hizo otro operativo también, ahora lo está haciendo Jenny Berenice. Han sido varios los procuradores que han realizado operativos en Sosúa porque este no es un problema de ahora. En este caso, entiendo que tenemos una procuradora con condiciones especiales en este tipo de cosas. Porque todo el mundo sabe que Jenny Berenice tiene una cercanía profesional con los temas de tráfico de personas. Sí. A ella le gustan estos temas porque los siente, porque se siente atraída a estos temas, se siente afectada gravemente con estos temas y creo que en este caso puede que las consecuencias sean mucho más duras. Pero no es solamente la Procuraduría, porque la Procuraduría ahora está tomando esa acción y mete preso y somete. Pero yo mostré videos en mis redes sociales de prostitución de menores de edad frente a Politur. Frente a la policía. Y donde pasaban patrullas, iban y venían, y tú veías a los menores prostituyéndose en la calle de Sosúa. Entonces no es solamente un tema de la Fiscalía, es un tema de Politur, es un tema de los empresarios de la zona que quieren un Sosúa mejor, es un tema de los turistas que quieren un Sosúa mejor, que no van a buscar ese tipo de depravación. Y claro, es un tema de las autoridades locales, porque tengo entendido, y que me desmientan, lo siento si no es así, que el mismo alcalde está vinculado al negocio nocturno, al negocio nocturno de Sosúa, y entiendo que si está vinculado al negocio nocturno de Sosúa, de alguna u otra manera, se ve beneficiado también de eso. Entonces, él le va a poner pare. No, y Sí. sabe Brito. dónde sí y dónde no. Brito, anteriormente en este programa habíamos también denunciado las redes de prostitución de niños, niñas y adolescentes, específicamente en los puntos costeros de nuestro país. Y mira cómo sale a colación el tema de Sosúa. En ese sentido, es un problema doble, problema tanto de las autoridades como de las redes que patrocinan este tipo de actividades. Desde el punto de vista legislativo, ¿qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las propuestas para fortalecer este tipo de que no se hagan este tipo de situaciones con la finalidad de poder proteger el turismo en ese sentido? Es que el turismo de Sosúa lo que debe es cambiar desde su génesis. Desde su génesis. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante muchos años lo que se ha ofertado y lo que del boca a boca se ha compartido es que Sosúa es un destino de turismo sexual. Y por eso más grande, Sosúa y han Cabarete. perdido, bueno, es que Cabarete tiene otra connotación, porque Cabarete incluso tiene un turismo muchísimo más joven. Si usted, porque vuelvo y repito, creen que uno lo habla desde el desconocimiento, y no es desde el desconocimiento. Yo voy a Sosúa, yo voy a Cabarete, yo voy a Puerto Plata, yo voy a Luperón. La costa norte completa me la conozco como la palma de mi mano. Y sé perfectamente que el público que tú encuentras cuando tú vas a un bar en Cabarete no es el mismo público que cuando tú vas a un bar en Sosúa. Y probablemente para un ojo no experimentado
sea simplemente un tema de edad, pero para mí, que lo que hago es investigar Claro. y llevar procesos criminales, sé perfectamente dónde dice peligro. Entonces, Sosúa, puede que tú me digas, bueno, Sosúa y Cabarete están ahí mismo pegaditos. Y en Cabarete puede que se mueva un poquito más el tema de las drogas, pudiera decirte. Pero en Sosúa ya es el turismo sexual lo que impera. Bueno, la verdad es que eso es un tema que nos afecta a todos como sociedad, como Claro que familia, sí. como padres. Yo dejé de ir a Sosúa con mis hijos por lo mismo, por lo que veían. Y los niños se quedan sorprendidos y se voltean. Y la verdad es que eso no es lo que tú quieres enseñarles. Claro, y déjame decirte algo, Patricia, perdóname. Precisamente eso que tú dices, tú dejaste de llevar a tu familia, a tus hijos. Los de Sosúa parece que eso no lo ven, que ya no están viendo en sus playas a familias compartiendo en esas playas. Véanlo, no crean que uno lo dice por hacerle daño a Sosúa, en lo absoluto. Uno lo dice porque queremos que ustedes recuperen Sosúa para nosotros también poder disfrutar de esas playas en familia. Así es. Brito, vamos a hablar un chin de política. Ay, porque ay, tú ay, también ay, estás ay. aquí, además de comunicador, como dirigente político del Partido de la Claro. Liberación Dominicana. Claro. Pregúntale que yo... Miembro del Comité Central. Sí. De Te Vimos esta dejaron semana, entrar, a mí Brito, no. Un tema que estuvimos conversando también, la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda, que eso era un dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana y fue director de la DGI. ¿Qué opinión te merece esta designación? Mira, yo no conozco a Magín como un dirigente político. Tengo que ser honesto en esa parte. No conozco a Magín como un dirigente político, sí lo conozco como un profesional cercano a una facción política. Y en su momento se vio afectado por esas cercanías cuando este mismo gobierno, desde la oposición, lo intimó. Porque el tema es que la memoria es corta. Y de esa memoria corta vamos a hablar más adelante cuando hablemos del tema del botánico. Voy para Pero allá. como esa memoria es corta, no recordamos que fue el mismo PRM desde la oposición que invalidó a Magín Díaz como un funcionario público. Y resulta que ahora lo traen. Sin embargo, hasta cierto punto yo me alegra que pase. Me alegra que pase. Por Magín, porque ¿quién no quiere ver a los amigos bien? Pero también porque ya se están dando cuenta que si ellos no pueden, tienen que traer a los de la oposición. Y al menos eso te deja un buen sabor. Que lo hicimos bien, ¿verdad? Brito, Que por lo menos están entendiendo que lo que tienen ellos no están funcionando. Brito, Qué ya fuerte. tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales, pero quiero hacerte una pregunta que quede en el aire y es la siguiente. Tu valoración como dirigente político, como ex candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, queremos saber tu valoración actual del Congreso Nacional y los retos actualmente que enfrenta el sistema legislativo, pero será una pregunta para luego de los compromisos comerciales. Estamos de regreso gracias al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Antes de irnos Brito se ríe. a nuestros Facturando compromisos comerciales, dejamos una pregunta en el aire. Está con nosotros José Martínez Brito y Dagoberto le dijo que le dio chance para que lo pensara, la valoración de nuestro Congreso actual y los retos que tiene en ya nos quedan 4, en estos 3 años que le quedan. Claro. Claro que sí. Mira, yo te puedo decir una cosa. En cuanto al Congreso y en cuanto a temas generacionales, a mí particularmente no me importa ni siquiera los partidos. Siempre he pensado que cuando un joven abre la puerta y lo hace bien, la deja abierta para otro que venga con las mismas intenciones detrás. Por ende, por un tema generacional, los diputados de mi generación, yo siempre voy a hacerles una buena valoración, a menos que se meta en un escándalo, ¿verdad? Y este Congreso, en cuanto a generacionalmente, Me está dando un boche, está mucho mejor que el anterior, porque tenemos menos inmortales, dinosaurios en el Congreso. Sin embargo, creo que esa falta de experiencia de muchos de esos legisladores que han entrado nuevo ahora, ha hecho que los trabajos legislativos sean un poquito más lentos.
gracias a que tienen un presidente con vasta experiencia como Pacheco, han ido avanzando con ciertas cosas, con algunas más que con otras, dependiendo de los intereses. Populismo. Por ejemplo, mira qué rápido pasaron la ley de alquileres, pero ¿cómo le dicen a esa ley? Esa ley es la ley Pacheco. Claro. Sí. Bueno, los bancos veo ahora que están protestando por Están tema protestando que por el tema del están de depósito. acuerdo con que los depósitos ellos los reciban en calidad de... Sí, por varios temas. Son Sí, varios, es un tema procesal e jurídico. interno. Sí, Ujú. Es un tema jurídico que evidentemente que más adelante se tocará y ya fue aprobado en segunda lectura. Entonces creo que el Congreso ha mejorado su imagen, primero. Segundo, creo que tienen que prestar mucha atención a los préstamos que están aprobando porque la campaña del 28 va a ser en base a eso. Va a ser en base a eso. Porque eso es lo que está sonando ahora respecto a este Congreso. Han aprobado préstamos que se acabó. Y los que quieran ser diputados y senadores en las próximas elecciones, es evidente que van a poner el dedo en digamos que en esas funciones, que más que nada en la de fiscalización de este Congreso. Creo que ahí es donde deben poner más atención. O sea, que una valoración positiva. Pues, Brito, vamos sí, a dejarlo sí. ahí. Hablando de Pacheco, ya que ¿Qué lo lo- mencionaste, te tocó competir con Pacheco en la misma demarcación Sí. electoral. Claro. Y lamentablemente por la cantidad de votos que sacó la boleta del PRM, te viste afectado por el método de Home y a pesar de sacar una significativa cantidad de votos, no pudiste ser electo a diputado y pasó una diputada del PRM con 1.800 votos, me Así parece. es, así Terrible. Entonces, ¿qué opinión te merece el método de Home? ¿Habría algún otro método alternativo que garantice igualmente la distribución de los escaños y la democracia? Y la nueva ley y la sentencia que habla sobre las candidaturas independientes. Vamos a empezar con el tema del método de Hunt. Esas eran las reglas del juego. Sí, sí, claro. Y yo no puedo bajo ninguna circunstancia haber aceptado las reglas del juego para competir y luego cuando las mismas me fueran adversas, oponerme a ellas. Porque uno tiene que ser coherente en ese sentido. Ahora, no es un secreto que el método de Hunt fue el que no me dejó pasar a mí. Como al mismo tiempo puedo decir que fue el método de Hunt quien dejó pasar en las elecciones pasadas a José Horacio. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, el mismo método a veces te beneficia, a veces te perjudica. ¿Qué sí yo creo que debe cambiar en el método? Y es hacerlo más justo, estar un poco más cerca del espíritu del legislador. No me parece que después de que un partido mayoritario ha alcanzado el círculo completo, la colita que queda también deba ser en base al partido de votos mayoritarios. Para que la gente lo entienda, en el Distrito Nacional, en la circunscripción número 2, sí, la cantidad de votos por parte del PRM fue exorbitante. Y cómo no, usted tenía al presidente de la Cámara de Diputados aspirando, al candidato del director de INAPA, al candidato del director ¿cómo que se llama? Del Instituto de la CAS. Wellington. Usted tenía al candidato del ministro de Turismo, de David Collado, y tenía a dos diputados vigentes. Competir bajo esas condiciones de por sí ya era difícil, pero también eran las reglas. Eso era lo que estaba posteado sobre el tapete, así estaba colocada la mesa y yo acepté competir. La cantidad de votos que saca el PRM y la naturaleza del método de Hunt, que es supuestamente darle representación a aquellos partidos que no logran esa cantidad de votos, se cae la teoría cuando al final ningún partido minoritario se ve beneficiado por el método de Hunt y lo que se ve beneficiado es el candidato con menos cantidad de votos. Y eso es un contrasentido, porque la ley dice claramente que el método que debe exponer la Junta Central Electoral para la elección de los diputados debe ser para que partidos minoritarios tengan garantías. Sin embargo, el método de Hunt, digamos que ejecutándolo de esa forma, no brinda garantías a partidos minoritarios. Si ustedes quieren, también pueden hacer el cálculo actualmente. ¿Cuántos partidos minoritarios tienen representación en el Ninguno, Congreso? porque hasta Opción Democrática perdió a José Horacio. Que José Horacio, de hecho, en este caso, también perdió por el método de Hunt. Sí. Increíblemente. En las elecciones del 20,
ganó por el método de Pero Hunt. incluso Y en las después, elecciones del 20, 24, y aunque hubiese sido por voto preferencial, él hubiese tenido el escaño, porque fue el Sí. diputado, uno de los más, Más votados. igual ahora. Sí. Igual ahora, fue el segundo diputado más votado. Perdón, no, fue el primer diputado más votado. Ahora Por eso, hay lo, cuatro. claro, por eso es lo que le decía, que el método de Hunt lo hizo ganar en el 20 y el método de Hunt lo hizo perder en el 24. Porque ¿qué pasó en el 20? En el 20 él iba aliado a otro partido. Ahora no se Ahora alió. Y la boleta del partido, del PRM, que fue la boleta en la que él fue, esa boleta efectivamente le aportó votos. Pero ahora, cuando volvía en esta candidatura, no iba aliado a ningún partido. Por ende, el mismo método de Hunt, que en aquel momento le benefició, en este momento le perjudicó. La candidatura independiente. Nosotros te hemos visto contestatario, has peleado con tu partido, te has salido, has regresado. Con esta sentencia del Tribunal Superior Electoral que abre la posibilidad a una candidatura independiente, una persona como tú, tan independiente, pues para el partido o para la sociedad se ve que tiembla un poquito. ¿Estás a favor? ¿Qué ves de ella? ¿Y estarías dispuesto a abrazar una causa independiente? Antes de que Brito hable, porque esto es sin rodeos, Brito. Claro. Y ¿Qué es lo que va a tú hacer? estás vinculado a la plataforma digital de Alofoque. Sí, que está claro. promoviendo un movimiento de Hablemos en el 28. Sí. Y ha sido claro de que su interés es, en el 2028, propulsar candidaturas independientes a distintos cargos de elección. Ujú. Tiene Martínez Brito, primero, el interés de participar a una candidatura electiva en el año 2028, que yo entiendo que sí, que lo debes hacer, porque aportarías mucho desde el Congreso Nacional o desde cualquier posición, pero lo harías desde el Partido de la Liberación Dominicana, o estarías dispuesto a ir como un candidato independiente para que no se te vincule a ningún partido político y venderte como una especie de outsider. Yo te lo pregunté lindo y él te lo preguntó. Vamos a lindo. dividir esa respuesta en varias partes. Vamos como Jack el Destripador, ¿verdad? Primero tengo que, humildemente, claro, corregir una postura que dijiste hace un momento. José Martínez Brito, ex candidato a diputado. Yo nunca he dejado de ser candidato a diputado y actualmente soy candidato a diputado. Primera respuesta. Segunda respuesta. Parecería irónico que una persona tan independiente, como tú me dices, Patricia, el día de hoy te dijera, bueno, sí, yo estoy de acuerdo totalmente con las candidaturas independientes, pero yo creo en el sistema de partidos. Por ende, que exista la posibilidad de que hayan candidaturas independientes, para mí es salvaguardar el derecho de elegir y ser elegido a aquel que no se quiera vincular a un partido político. Pero yo sí estoy vinculado a un partido político y no es obligado. Lo hago porque creo en ese sistema de partidos. Y soy del Partido de Liberación Dominicana porque creo que ese es un partido con posibilidad de crecimiento y desde el cual yo puedo hacer un buen trabajo. Es un partido que está haciendo su transición también en este momento de los viejos robles a los nuevos participantes de la política y me siento cómodo siendo parte de esa transición. Entonces, sí, candidaturas independientes, pero eso no significa que José Martínez Brito se va a decantar por una candidatura independiente en vez de ir por el partido que lo ha apoyado en los últimos años. Y eso es lo que va a ocurrir. Yo voy a responder a ese apoyo que me han dado llevando mi candidatura por el Partido de Liberación Dominicana en el 2028. Con respecto a la plataforma 2028, decías que abiertamente han dicho que van a llevar candidaturas independientes. Yo no recuerdo haber escuchado eso. Lo que sí recuerdo es que ellos quieren promover candidaturas independientes y de partidos. En Gepiano, lo escuché. Entonces, cuando Alofoque se siente aquí, tú se lo preguntas a él. Ay. Porque el tema es Tráemelo. precisamente ese. Porque yo particularmente sí soy parte de 2028. Pero soy parte de 2028 como una plataforma de exposición de ideas políticas en visión al 2028 como una oportunidad para exponerlas. No como una plataforma para yo llevar una candidatura. Ok. Ahora, yo creo que muchos candidatos de diferentes partidos, independientes y partidarios, van a tener espacio en una plataforma como 2028, sin duda. Excelente. Es un tema que no podemos dejar de tocar. Yo sé que además de todo lo que tú eres, tú también eres muy defensor del medio ambiente. Claro. Y Santo Domingo hoy está en alerta
por lo que se pretende hacer en el Jardín Botánico, que es una modificación para ampliar un poquito, para descongestionar el tránsito y demás. Hemos visto cómo la comunidad se ha revuelto, que no quiere, pero también hemos visto desde la presidencia al ministro José Ignacio Paliza decir que en pocas palabras que va, pero que convoca para explicar que tiene que se va a cuidar. Tu posición y qué tú sabes o qué tú entiendes al respecto de esta posibilidad ante el descongestionamiento del tráfico en esa área. Que vivo ahí, Ah. dicho sea de paso. O sea que tú me puedes decir si eso resuelve o no resuelve, Claro. ¿Cómo decirte esto? sin rodeos. Cuando el PRM saca la carta Paliza, significa que el proyecto va, le guste o no le guste a quien sea. Sin embargo, es necesario, y quiero llamar a la población que nos ayude, que nos asista en la búsqueda de 3 personas que están desaparecidas en este momento: Manuel Jiménez, Claudio Camaño y el senador Taveras. Porque esas 3 personas fueron los principales detractores de una estación de autobuses en el Parque del Este. Se tiraron hasta bombas y piedras. Y resulta que la malogración, si eso es una palabra, del tamaño del espacio que se va a ocupar en el Botánico es muchísimo mayor que la que se ocupó en el Parque del Este, con el cual yo también estaba en desacuerdo en ese momento. Me parece que yo soy coherente, yo estuve en desacuerdo en ese momento y estoy en desacuerdo ahora también. Pero estos 3 Necesitamos que ellos aparezcan para ver cuál es la postura de ellos respecto a esto. No solamente el Botánico, cuál es su postura respecto al Centro Olímpico, que también han hecho una tala masiva e indiscriminada, criminal, de árboles, en un momento en el que las ciudades están inclinándose un poquito más al verde, a tener más árboles, a buscar la manera de que se obligue a la población que cuando construya tenga árboles. ¿Qué pasa con el Botánico? El que no conoce su historia está obligado a repetir. En 2022, el presidente Luis Abinader renovó un contrato con Aerodom, en el cual recibió un avance de aproximadamente 800 millones de dólares. Y avisó en ese momento que 15 obras iban a ser ejecutadas con esos 800 millones de dólares. Una de esas obras era el descongestionamiento de la República de Colombia y todos los residenciales de la zona. El presidente lo anunció en 2022. Lo anunció nueva vez en 2023, aunque no hizo nada. Y en el 2024, donde dijo Diego y dijo que iba a empezar y que estaba todo en camino. Lo que está ocurriendo en este momento con el Jardín Botánico no es más que una consecuencia de esto, ya que cuando el presidente lo avisó, no habían realizado los estudios de suelo del lugar para saber si se podía o no tirar un elevado por toda la marginal de la República de Colombia. Cuando inician los trabajos y se dan cuenta de que esa marginal no aguanta los pilotes para un elevado, entonces están buscando a la brigandina una salida de cómo van a terminar una obra que el presidente ofreció y prometió, que fue el descongestionamiento de la República de Colombia, que si sacamos los números de los votos que recibió el PRM en esa zona, es evidente que esta promesa del presidente Luis Abinader obtuvo un impacto político. Todo el que vive por ahí sabe perfectamente que es necesario buscar una salida, porque la ciudad ha crecido exorbitantemente en esa zona sin ningún tipo de planificación. Y los constructores, algunos de ellos también funcionarios del gobierno, que están en esa zona, no han hecho las vías de desahogo del lugar. Todo el que vive, por ejemplo, por la República de Argentina, o bueno, no, la República de Argentina ya está un poco más acá, el que vive en la Jacobo Magluta, tiene que venir y desde allá tomar la República de Colombia. Todo el que vive en la Monumental tiene que tomar la República de Colombia. Los que vivimos un poco más cerca de la autopista Duarte, tomamos la autopista Duarte, pero ya la autopista Duarte viene con una congestión desde Mano Guayabo y Pedro Brán,
que de por sí ya está bastante atestada de vehículos. No es una vía alterna. Entonces tenemos la autopista Duarte, la República de Colombia y la Jacobo Magluta, que todas van a coincidir al mismo lugar, prácticamente al 9. Pero entonces tú estás diciendo como que es inevitable. Es necesario buscar una solución. Pero la pero lo que solución... queda el botánico ahí. Brito, sobre esa base, es importante también resaltar que independientemente de la situación en cómo se encuentre un estado actual de una obra, el crecimiento de las poblaciones requieren de alguna u otra manera algunas soluciones. Tú mencionabas anteriormente que con el mismo método de Home beneficia y afecta. Hay obras que de alguna u otra manera van a afectar y van a beneficiar al mismo tiempo, independientemente de la situación. Entonces, tu opinión con respecto a este tema, sobre la base de que las ciudades, como tú mencionabas, han crecido de manera exorbitante. Hay que buscarle una solución. Claro. ¿Cuál sería entonces tu criterio para este tipo de proyecto? Mira, es decir, ¿estás de acuerdo? Hay un esa grupo de base? constructoras que deben de sentarlos en una mesa y preguntarle qué podemos hacer y cómo ustedes van a aportar. Y el director del MIBET es uno, Bonilla, que es uno de los constructores de la zona. Hay que llamar a Constructora Bisonó y que también ponga sobre la mesa cuáles son las soluciones y cómo va a aportar monetariamente esas soluciones. Porque son Las desarrolladoras del área. Claro, y que han ganado mucho dinero desarrollando. Por ejemplo, los Bisonó ya desarrollaron ahí 3 proyectos. Multifamiliares. Multifamiliares. En el último eran 4.000, aproximadamente Wow. 3.800 unidades de vivienda. Entonces, si tú has hecho fortuna en base al crecimiento de esa zona, es lógico que tú seas parte de la solución, tanto en cuanto a ideas, tú que desarrollaste y que le ofertaste al que se iba a mudar ahí opciones, como monetariamente, porque te has beneficiado de ese crecimiento. Entonces, claro, hay que buscar una solución, pero es que la solución no tiene obligatoriamente que cercenar un pulmón del Distrito Nacional de la circunscripción número 2, porque la gente dice, y escuché al distinguido ministro de Medio Ambiente decir que el área que se impactaría sería el 0.01%. Miren, yo respeto mucho al ministro de Medio Ambiente, es un gran amigo y está haciendo un trabajo fenomenal en el Ministerio de Medio Ambiente, pero eso no es cierto. No es cierto porque si lo que se está contando es dónde va colocada la viga, la columna, entonces no estaríamos siendo honestos con la población, porque ¿qué requiere una columna para ser colocada en un lugar? Excavación y muchísimo trabajo. Claro, lo primero tú tienes que hacer una excavación, abajo tú tienes que meter concreto y arriba del concreto tú no puedes poner una mata. Eso es lo primero. Claro. Lo segundo, cuenta entonces todo lo que va a conllevar la sombra de un elevado que va a cruzar por encima, que tú dices que son 5 columnas, 3 columnas, 2 columnas, deben ser más de 3. Deben ser más de 3. Y esas columnas van a ocupar, conjuntamente con el elevado, muchísimo más que el 0.01%. Y además de que también tenemos que establecer que la circunscripción 2 del Distrito Nacional tiene una particularidad que no la tienen muchos municipios o muchos sectores o circunscripciones. Y es que es la única circunscripción del país que tiene especies endémicas y que tiene áreas protegidas con especies endémicas únicas de la zona. O sea, que Brito, tiene que intervenir. Como es el botánico. Yo tengo que Porque ir cerrando. el Sí, botánico por eso- tiene especies endémicas que deben ser protegidas, que solamente están ahí en Isabel Villa y compañía. Entonces, si vamos a hacernos de la vista gorda con eso, pues bueno. Espérate, Brito, que tengo el que hacer tema una pregunta. del tránsito en Santo Domingo es un caos y para nadie es un secreto y no es un tema de ahora, sino que ya tiene varios años agravándose el problema. Que ustedes se burlan de nosotros por eso. Sí. Sí, Santiago aquí vivimos relax. No te creas. El tapón aquí dura media hora, de 7:30 a 8 de la mañana. No te creas Y que en la estamos- tarde de 5 a 6 y ya. Sí. Allá él tiene que salir a las 5 de la mañana y se encuentra con un tapón para llegar. Sí, al programa. Yo te Ciertamente. quiero hacer una Bueno, Ahí pero voy. en ese orden, el gobierno tomó unas medidas, cambió el horario de entrada de las instituciones públicas, el tema de los giros a la izquierda. Sí. ¿Cuál es tu valoración con estas medidas?
Veo que los capitaleños están un poquito bravos porque tienen que dar una vuelta grandísima. A la para isla. doblar. El cambio genera una resistencia, siempre. Y yo en este momento no puedo decirte si las medidas fueron buenas o malas porque estamos en proceso de medición de, Ok. ¿verdad? De cómo van. Por ejemplo, yo no estoy cogiendo tantos tapones saliendo de mi casa ahora y yo tengo que salir desde la Monumental hacia la autopista Duarte y eso son un tapón, ahí es un tapón permanente. O sea, que Todos los te días. ha aligerado. No, espérate, es que coincidió eso con la salida de los muchachos del colegio. Exacto. Entonces yo no puedo valorar ahora mismo si la fluidez del tránsito en este momento es porque eliminaron los giros a la izquierda o porque los muchachos no están en el colegio. Ya. Y yo espero, cuando voy a hacer una aseveración, cuando voy a dar una opinión respecto a una disposición del gobierno, porque soy de los que digo, si está bien, está bien. No se puede Claro. hacer oposición por hacer oposición. Pero si está mal, pues vamos a decirlo también, aunque sea mi partido. Entonces yo quiero esperar un poquito más para poder valorar la disposición de no giro a la izquierda. Ahora, la capital está on fire con ese tema. Vamos a porque cerrar con todo el esta mundo última. está- ¿Podemos ver a un Martín Brito en una marcha en contra de la intervención del botánico para cerrar el programa de hoy con esa pregunta? Es mi zona donde resido, es mi zona donde viví gran parte de mi juventud, donde nació mi hija, donde soy candidato a diputado y donde pernocto políticamente. Yo estaré en absolutamente todas las actividades que la circunscripción 2 requiera que mi voz esté y mi presencia esté. Y creo que esta es una de ellas. Así que sí, estaré en el conversatorio de Paliza. Exacto. Y vamos a Eso hacer es. las preguntas del lugar con respeto a nuestros funcionarios públicos, con mucho respeto, pero sin aceptar mentiras como respuestas, porque conocemos el génesis de este proyecto. Gracias, se nos acaba el tiempo. La verdad es que tú tienes que volver porque nos faltaron muchísimos temas. Es un honor para nosotros tenerte. Tú sabes el aprecio que te tengo a nivel No se personal. lo diga 2 veces, que él siempre está buscando No, una excusa para bueno, venir a pues Santiago. ustedes en sus casas, Mira, oye, ustedes en su casa pueden asegurar que Si se lo este menciona invitado, de nuevo, lo repito, convence. ya, Esta casi no va a repite. ir a Santiago. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad me sentí muy bien con la entrevista. Cuando quieran, estoy Tú tienes que a la volver porque orden. Robinson tiene pendiente por sus compromisos legislativos, no está aquí. Así que en la próxima Eso te iba a preguntar por Robinson. vamos a darte duro con Robinson. No A hay ustedes problema. gracias en sus hogares. Nos vemos el próximo domingo.